Muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos amigos. Este es Nuestra América de nuevo. Esta vez en un momento especial porque tenemos dos invitados que nos van a hablar desde Brasil. El tema de hoy es la situación política brasileña y estamos de nuevo. Yo soy Arturo López Levi, profesor de Holy Names University en Oakland, California, y como siempre me acompaña mi amigo Luis Carlos Batista, abogado y politólogo desde Washington. Y los dos invitados especiales que tenemos de Brasil, qué lujo, son el profesor de la Universidad de Camagüey, haciendo su doctorado ahora en la Universidad Federal de Minas Gerais, Michael Pons Giral. Junto a Michael está la profesora de Educación Básica de la Red Estadual de Minas Gerais, la historiadora Silvania Moraes. Qué placer que estén con nosotros. Y también está nuestro amigo permanente y también uno de los hosts, de los anfitriones de este programa, el politólogo Harold Cárdenas Lema. Hola Arturo, un saludo a la audiencia. Sí, hoy vamos a estar hablando sobre Brasil. Hola, gracias Arturo. Hoy vamos a estar hablando sobre Brasil como habíamos acordado en un programa anterior y tenemos muchas cosas que decir. Quiero agradecerles a los dos invitados que tenemos con nosotros. Hoy tenemos dos invitados especialmente desde allá. Quisiera empezar con un video que logramos guardar sobre la situación en Brasil porque es bastante grave. Hay una crisis doble, y así le quisimos llamar a este programa. Y Brasil está en una crisis doble producto de la crisis que hay con Moro, con la salida de Moro y su problema con el presidente Bolsonaro, además de los problemas que evidentemente tiene el país también con el COVID-19. Entonces es un país que está debatido entre dos crisis en estos momentos. Quizás sean más de dos crisis, de eso hablaremos en el programa, pero vamos a empezar entonces con el video y le doy la palabra después a Arturo y a los invitados. Vamos a ver el video. Voy a comenzar a empaquetar mis cosas y enviaré mi carta de dimisión. Así se iba entre aplausos Sergio Moro, el superministro de Justicia de Brasil, tras anunciar su dimisión. El detonante, el cese por parte de Bolsonaro del jefe de la Policía Federal, Mauricio Aleixo, hombre de su plena confianza. El presidente me dijo en más de una vez que quería tener a una persona de contacto, alguien a quien pudiera llamar, que lo pudiese contactar y pasarle informaciones y reportes de inteligencia, sea el director, un superintendente, pero realmente este no es el papel de la Policía Federal. Moro apuntaba así a los problemas judiciales del presidente y sus hijos. Algunos expertos vaticinan una cascada de dimisiones, comenzando por el ministro de Economía, mas no descartan movimientos de mayor calado. Si se trata de una inferencia ilegal, algunas voces, principalmente de la oposición, ya apuntan a un crimen político y esto podría tenerse en cuenta a la hora de un posible proceso de destitución. Horas más tarde, el presidente contestó a las gravísimas acusaciones en un afectado discurso rechazando toda intención de injerencia y afeando la deslealtad del exministro. Siempre le decía, Moro, no tengo informaciones de la Policía Federal. Tengo que tener un reporte diario de lo que pasa, sobre todo de las últimas 24 horas para poder decidir el futuro de esta nación. Pero nunca le pregunté cómo se encontraba cualquier caso. Sergio Moro había entrado en el gabinete de Bolsonaro hace año y medio como su fichaje estrella, el juez anticorrupción de Lava Jato, que metía en prisiones a grandes empresarios y políticos de todo color y rango. Con su impopular gestión del coronavirus y la salida de Moro, Bolsonaro quizá haya perdido también el voto del centro social del país que lo llevó a la presidencia. Efectivamente. Después de que el ministro de Salud fuera removido en Brasil, después de que el gobierno federal no respetara las medidas de distanciamiento social del país, Moro pide la renuncia. Yo quiero lanzar la primera teoría aquí del programa. Yo creo que Moro
está notando el rechazo que hay al manejo que ha hecho la administración Bolsonaro sobre la crisis de la pandemia y se está saliendo del barco antes de que termine de hacer agua. Es decir, se está saliendo del barco ahora que está a tiempo porque quiere preservar su carrera política para el futuro. Pero bueno, voy a dejar aquí a Arturo y los invitados comenten sobre la situación más a fondo. Arturo. Mira, yo más que todo quisiera empezar por darle la oportunidad a Michael y a Silvania de hablarnos del tema. A mí me parece que aquí lo importante que hay que ubicar es que se trata de un gobierno de derecha que arribó al poder después de situaciones controversiales en las cuales la presidenta Dilma Rousseff fue sacada de la primera magistratura por acciones que equivalieron en la visión de muchas personas a un golpe parlamentario. De ahí empezó el movimiento pendular a la derecha. Se dieron unas elecciones un tanto controversiales, en tanto el candidato de la izquierda, que era el expresidente Lula, corriendo a un tercer mandato después de un periodo de dos periodos fuera, no se le permitió competir en situaciones un tanto controversiales en las cuales él llamó a un mayor respeto del Estado de Derecho. Hubo acusaciones importantes en contra de él y después, bueno, fue la manera que se condujo el sistema político brasileño, tratando de retornar a una especie de constitucionalidad más acatada por las diferentes fuerzas políticas. Comenzamos, Michael y Silvania, según ustedes quieran, el primero que quiera conversar sobre esto. ¿Qué ustedes creen de la situación que se está viviendo hoy en el Brasil? ¿Qué hay detrás de este conflicto entre el ministro Moro, que se presentó internacionalmente como el ministro de manos limpias, el hombre que estaba limpiando el Brasil de la corrupción, pero después supimos que estaba en manejos muy controversiales en la manera en que estaba usando la justicia contra sus oponentes políticos, y en realidad entra a esta administración Bolsonaro, que ha sido tan controversial, con pronunciamientos bastante poco democráticos? Entonces, ¿qué ustedes creen? Então, boa noite a todos e a todas. É um momento realmente desafiador e complexo que nós estamos vivendo no Brasil neste momento. Todo mundo me entende? Tranquilo? E o que a gente vive com o Bolsonaro e Moro neste momento é um confronto de interesse, mas de um interesse pessoal, que o projeto seguirá sendo o mesmo projeto, um projeto de desmonte, um projeto de venda do país, um projeto de aprofundamento das desigualdades que já vem sendo feito desde o golpe que vivemos com a retirada da presidenta Dilma, assumindo o Temer, e esse golpe vem aprofundando. Como neste momento o presidente Jair Bolsonaro ele vem se demonstrando cada vez mais ignóbil, mais irresponsável com a vida dos cidadãos e cidadãs brasileiras, chegou uma hora de dizer: esse barco vai afundar. Vai afundar em que medida? O Brasil vem perdendo prestígio internacionais, né? Porque a família Bolsonaro, e composta aí que a gente vai dizer, composta de uma milícia que vem apoiando este governo, vem projetando o Brasil num cenário internacional de muitos prejuízos econômicos, desqualificando uma pandemia que vem assolando a vida de milhões e milhões de pessoas, de trabalhadores do mundo inteiro, reafirmando a todo momento que é uma gripezinha, né? Que se você é, por exemplo, um atleta, você vai sair imune dessa gripezinha, o que é uma imbecilidade descabida neste momento. E ele vem fazendo uma pressão de troca de ministérios, e alguns ministros que vêm aos olhos da população dando certo, na perspectiva de ter um projeto que é de minimamente a nivelar um pouco e diminuir a desigualdade no quiçá da saúde, vem atuando bem, como foi o caso do ministro Mandetta, que embora assumiu o projeto, mas estava tendo uma proposta e um trabalho diante da epidemia muito importante, porque o isolamento nesse momento é importantíssimo, e sendo refutado pelo governo, pelo presidente,
negando, né, e desautorizando algumas medidas. E isso vem sendo feito também a nível da economia, a nível da segurança e outros projetos. E uma pressão fundamental que aconteceu nos últimos dias foi uma troca, né, de um dos cargos de presidência da Polícia Federal. Então ficou nítido neste momento que há um interesse do governo muito forte, uma intervenção na Polícia Federal, que retirando a autonomia de investigação em alguma medida e recolocando no cenário pessoas do seu grupo, que a gente vai chamar de milicianos, para ter o comando da Polícia Federal e especificamente no Rio de Janeiro. E isso fica sensível a partir do momento que o ministro da Justiça, que até então não se posicionou diante dos desagravos do presidente diante da pandemia, em nenhum momento assegurando, né, a vida dos cidadãos brasileiros, tendo que retirar, né, fazer essa troca, essa interferência da presidência na Polícia Federal, sendo que no processo com o governo Lula, ele dizia, né, que os governos de Lula e Dilma assumiu neste momento que não tinha esse projeto de interferência na Polícia Federal. Então, isso é sensível neste momento de crise do país. E vem desautorizando também, em alguma medida, o Ministério, né, o ministro do Sérgio Moro, em algumas ações referente ao que diz respeito à segurança. Então, isso começou a ter uma crise muito, muito intensa no projeto. O Sérgio Moro vendo que esse projeto era um projeto em desalinhamento com a proposta futura do projeto que ele tem de ocupar, né, a cadeira de presidência, se viu na pressão de se retirar do cargo, né? Então, não é uma saída simplesmente conciliatória, mas é uma saída que demonstrou várias acusações de projeto, né? Desde a pressão de ter acesso a processos da Polícia Federal e também um projeto específico que é a ocupação da cadeira do STF. Quando você tem uma cadeira que o ministro Sérgio Moro vai desocupar em agosto, e o Sérgio Moro tinha um grande interesse para ter uma estabilidade de trabalho, ocupar essa cadeira do STF, se retirando do projeto que ele iniciou, né, um projeto golpista de ultradireita que ele inicia com a derrubada do governo da Dilma, da então presidente Dilma, para ocupar essa cadeira no STF. E esse projeto não deu certo, né? Esse projeto foi aniquilado num momento em que aumenta cada vez mais o caminho para, de fato, a questão que muito nos incomoda, quem matou Marielle Franco, né? Em que o ministro Sérgio Moro não vem se posicionando de forma nítida, nem aprofundando as investigações em relação a esse projeto, desde que ele ocupou a cadeira de ministro, e vem cada vez mais se tornando claro que a família Bolsonaro tem, de fato, um compromisso, né, com essa milícia, e é uma das grandes promotoras do assassinato de Marielle Franco, né? Então, esse conjunto de crise, de circunstâncias, vem demonstrando essa crise em plena pandemia, em que o governo tem, simplesmente, o Brasil não tem governo, né? É algo que é um desabrigamento muito intenso, para dizer, do enfrentamento à epidemia, por exemplo. No sé si quieres agregar algo a lo que ella ha dicho. No, la verdad ahí está resumido desde la visión de ella, que es una persona conocedora, que es brasileña y está muy ligada también a los movimientos sociales. Lo que está pasando, es decir, los argumentos
concretos, más nítidos de lo que está pasando con respecto a este asunto del diferendo Bolsonaro-Moro. Solo podría agregar que pudiera haber una tendencia del pensamiento de izquierda, de los movimientos de izquierda, que han apostado, incluso parte de la derecha también apuesta a que este diferendo pueda ser la caída de Bolsonaro, y que tampoco eso puede suceder así tan nítidamente. Es decir, Bolsonaro... Te quería preguntar, ¿tú crees que hay fuerzas en el Congreso con la suficiente bancada para aventurar un proceso de impeachment o de destitución al estilo del que se siguió contra la presidencia Dilma e incluso antes contra el presidente Fernando Collor de Mello? Ahora mismo yo puedo decir, y creo que Silvania pudiera dar otros argumentos con más peso, pero por lo que he ido observando, ya hay, de hecho, inquéritos realizados o comenzados con respecto a diferentes denuncias que tienen que ver directa o indirectamente con Bolsonaro y que pudieran comprometer un proceso de impeachment. ¿Hay algún tipo de apoyo a esta acción en algunos sectores, ya sea de la Cámara o del Congreso? Hay algunos diputados, algunos congresistas que son afines a una acción de este tipo, pero también hay diferencias, hay personas, hay políticos, representantes políticos que creen que no es el momento ideal para someter al presidente a un proceso de este tipo. Entonces, creo que hay una diversidad de fuerzas para llegar a ese proceso mayor que sería el impeachment, porque esto que está sucediendo, el diferendo con Moro, la cuestión de la pandemia, la cuestión de otras causas de irresponsabilidad que ha tenido Bolsonaro, de salir a la calle sin protección y promover a sus simpatizantes en contra del isolamiento social. Todo esto genera causas de irresponsabilidad y, en el caso de Moro, de falsedad ideológica por querer interferir en los procesos de la Policía Federal, pero que también es un proceso que está comenzando, es otro proceso que está comenzando, porque ya hay un inquérito que se comenzó por parte de Mello, como decía Silvania, para que Moro demuestre las acusaciones que él hizo y que entonces Bolsonaro demuestre que las acusaciones no tienen sentido. Pero todo eso tiene un proceso, diferentes procesos que están ocurriendo, y que, en dependencia de cómo avance cada uno de esos procesos, pudieran llegar a ese proceso mayor que sería el impeachment político. Silvania, não? Acho que a gente precisa de pensar que há vários grupos econômicos interessados neste momento. Porém, é uma divisão muito grande, né? O Brasil vive uma plutocracia, onde que poucos bilionários é que de fato convergem no gerenciamento deste poder. E pedir um impeachment agora, neste momento, é pedir uma cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. E esse acordo ainda ele não está nítido na grande elite brasileira, na perspectiva de que o projeto de desmantelamento do Brasil ele precisa ser aprofundado. E quem irá aprofundar esse projeto? Né? Manter o exército nesse movimento, representado pelo Mourão, é ainda garantir que haja uma democracia interna ainda no país, que consiga dar um atriamento, ou seja, colocar o Brasil um pouco nos trilhos, né? Fazer um pouquinho da redistribuição social, garantir alguns programas já conquistados, mas que vá
permanecendo o aprofundamento, como a reforma da Previdência, o aprofundamento da reforma trabalhista, uma reforma política, uma leve reforma política, a venda ainda de algumas grandes empresas nacionais como a Petrobras, que é um projeto macro de venda da Petrobras, aprofundamento dessas vendas e outros, a independência do Banco Central, que é um projeto ainda cunhado neste governo. Então precisa ter nítido quem é que vai dar continuidade a esse projeto. E isso ainda não é um acordo. É tão nítido que não é um acordo que parte da direita, representada pelo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, estão próximos à esquerda para fazer um ato massivo de um grande panelaço, já que estamos em pandemia, contra Bolsonaro, por exemplo, né? Então, qual que é o interesse real desse grupo político na retirada do Bolsonaro neste momento? Qual que é o acordo concreto que tem junto ao Exército para dar continuidade ao projeto? Isso ainda esse cenário ainda não fica muito nítido, desde que tem alguns setores apoiando o Moro na perspectiva de ser o grande representante de uma parte da cisão dos bolsonaristas entre Bolsonaro e Moro, né? Que ele precisa ainda levar um pouco desse caldo político para próximas eleições, se é que ele vai ser o representante. E tem ainda um projeto de outros atores, como um grande apresentador aqui neste momento, que é um dos possíveis nomes da grande direita, chamado Luciano Huck, que vem se apresentando como um possível candidato da direita. Mas isso ainda não está nítido, porque qual que vai ser a gerência do Exército, das Forças Armadas no Brasil neste momento, que não são a favor de uma ditadura. Eles não são a favor desse projeto, mas eles são a favor da continuidade, do aprofundamento das desigualdades do projeto que o Bolsonaro vem apresentando. Então, para eles ainda é importante que aprofunde a reforma da Previdência e todas as outras reformas. Então, esse cenário ainda, esse xadrez ainda não está muito nítido, mas setores da esquerda, por exemplo, vem se apresentando na perspectiva de fora Bolsonaro, mas ainda não é o momento de chamar fora Mourão, porque está sensível o cenário nítido das Forças Armadas, né? Principalmente a partir dos ministros que estão, ministros da Defesa, ministros da Casa Civil, que estão, de fato, na governabilidade interna do país. Muchas gracias, Silvania. Déjame pasar ahora la palabra a Harold, que me estaba haciendo señas que quería conversar sobre este tema. Yo les voy a dejar una pregunta para que ustedes la vayan pensando en la próxima. Es que si hay posibilidades de algún tipo de recambio en el liderazgo de la izquierda, dado que Lula, aunque es una persona bien popular, todavía está la cuestión del juicio, se puede decir político, juicio legal, lo que sea, que puede invalidarlo en el próximo ejercicio electoral. Y si hay liderazgos más jóvenes que están emergiendo y que pudieran jugar un papel importante en una nueva candidatura de izquierda. Eso quisiera, porque Silvania nos ha presentado muy bien el cuadro al interior de la derecha. Dinos, Harold, ¿qué es lo que querías preguntar, conversar? Sí, Arturo. A ver, yo lo que quería comentar es porque, evidentemente, por lo que acaba de explicarnos Silvania, hay una crisis triple. Hay una crisis económica, política e institucional en el país. Entonces, a eso se suma la crisis de pandemia que está viviendo el mundo entero y entonces se forma una tormenta perfecta en Brasil en estos últimos días. Yo estaba escuchando también lo que estaban comentando Michael y yo pensaba que la izquierda brasileña no puede esperar a que la derecha se sabotee o a que la derecha cometa errores para avanzar políticamente en el país. Hay problemas inherentes de la izquierda que no tienen que ver necesariamente con la derecha, que hay que superar como izquierda política. Y yo creo que la conversación por ahí, la conversación debe ir por ahí,
en vez de esperar a que la derecha se dispare en el pie y entonces ellos poder avanzar políticamente. Esa es la reflexión que quería compartir ahora, porque estaba escuchando a Michael que hablaba sobre eso, de que están esperando a ver si la izquierda puede aprovechar políticamente esta oportunidad, pero yo creo también que los avances, los cambios políticos que ocurren en Brasil no deben ser producto de una crisis institucional. La izquierda siempre debe apostar a ganar las urnas y no a estar ganando y no estar alcanzando el poder a través de una crisis de ningún tipo. Entonces, la izquierda creo que tiene que mejorar en su unidad, tiene que mejorar en la imagen de corrupción que lograron vender muy exitosamente desde la derecha, la imagen de un partido de los trabajadores corruptos. Tienen que mejorar eso, es decir, tienen que presentar una alternativa que sea creíble y que realmente identifique al sector popular. Entonces, esos son los pequeños desafíos que tiene la izquierda para las próximas semanas y los próximos meses. Luis, ¿quieres comentar algo? Mira, lo interesante es cómo se logra establecer una semejanza entre lo que está sucediendo en Brasil y lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Y si comenzamos a ver, o sea, la discusión entre Bolsonaro y Mandetta, creo que era, es el nombre el apellido del ministro de Salud, que finalmente Bolsonaro lo despidió. Incluso cuando Mandetta tenía una aprobación en la población de creo que un 70 y tanto % o cerca de un 80%, muy por encima de Bolsonaro, que Bolsonaro actualmente está en los 30 y creo que entre 30 38% según distintas encuestas. Incluso muchos de las personas que siguen a Bolsonaro tenían una alta aprobación de ministro de Salud. Entonces, esto logra, o sea, podemos ver una semejanza básicamente un poco también en lo que está sucediendo aquí de Trump en discusión con algunas de los expertos médicos. Si bien Trump yo creo que está en una situación mucho más difícil de cara a una reelección ahora en los próximos meses, yo creo que la tentación, en mi opinión, la tentación de despedir a algunos expertos médicos, no podemos obviar eso. Eso es por un lado. El otro es el despido del jefe de la Policía Federal por las investigaciones, y es lo que estaban comentando, las investigaciones a los hijos, principalmente de Flavio y Carlos, de cara a incluso pertenecer a una organización criminal que se dedica al esparcimiento de noticias falsas o los fake news, de hecho, amenazando a los miembros del Tribunal Supremo incluso. O sea, con lo cual esto se logra observar, como habían comentado, una organización básicamente criminal en plan alto. Ahora, eso es uno. Y precisamente el jefe de la policía, ¿no se llama Alexander? Lo tengo por aquí, Alexander Ramagen, que es el nuevo jefe de la Policía Federal. ¿Cómo? El nuevo jefe de la Policía Federal incluso es amigo de Carlos y hay fotos de ellos incluso creo que en Nueva York en un apartamento esperando el año nuevo en el 2019. O sea, lo que podemos entender es que básicamente Bolsonaro está imitando a Trump, intentando corromper las estructuras institucionales del país, con lo cual, ha llevado a la renuncia de Moro, algo bastante irónico, precisamente por la discusión esta de intentar establecer mucho más control sobre la Policía Federal. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta de que Hamilton Murao, como vicepresidente, no ha tenido ninguna experiencia política, ¿cómo creen que de cara a una posible destitución de Bolsonaro, algunos sectores políticos, sobre todo los sectores políticos tradicionales afiliados a partidos políticos, cómo verían una posible relación con Hamilton
de cara a hasta ahora su posible independencia política, de cara a que no es un político tradicional. ¿Cómo ustedes ven esa posible alianza entre un militar de carrera y los partidos políticos tradicionales? Michael, bueno, les hemos descargado a Michael y a Silvania una buena batería de preguntas, así que escuchemos ahora a los que están ahí y a los que son expertos. Bueno, yo voy a dar mis argumentos en términos generales, porque una de las cosas que ustedes saben y uno va aprendiendo es que la vida en otro país te va indicando cuántas cosas desconoces en la misma medida que vas viviendo en ese país. Y cuando tú crees que sabes mucho, llegan escenarios como estos, donde se unen tantas cosas, tantas dinámicas, y te das cuenta que todo es una madeja muy complicada, que cada día tienes que preocuparte y intentar entender un poco más. Entonces, yo creo que cada vez que hablo siempre trato de decir que lo que conozco y puedo interpretar de Brasil todavía está muy distante de lo que realmente es. Pero en términos generales, lo que decían de la izquierda, Arturo y Harold, yo creo que la izquierda, las izquierdas en Brasil tienen fortaleza. En estos escenarios se ha demostrado que hay un pensamiento o tendencias de izquierda bien reforzadas, bien articuladas. Por ejemplo, una demostración de eso es la propia respuesta, y cuando yo me refiero a izquierda, estoy hablando de las organizaciones, las organizaciones más simples, progresistas, que articulan con otros, que articulan con partidos de izquierda, que articulan con sindicatos reconocidos como parte de la izquierda, como parte del progresismo brasileño. Y esas organizaciones ciudadanas, comunitarias, sindicales, en articulación han dado respuestas increíbles dentro de las comunidades más vulnerables de este país para enfrentar la pandemia en medio de esa crisis de institucionalidad gubernamental. Es decir, que donde el Estado no ha podido estar porque está dedicado a esas riñas y a ese nepotismo, esa articulación de organizaciones, de sindicatos, de partidos de izquierda ha logrado, reunir donaciones millonarias y convertirlas en cestas básicas, Arturo, y repartir cestas básicas a millones de personas, a cientos de barrios muy vulnerables de este país. Yo lo he visto, lo he acompañado en Belo Horizonte, aquí en Belo Horizonte. Pero no es solo los partidos exactamente. Hay que ver también cómo se dan las dinámicas, no solo a lo federal, sino en lo estadual, a lo municipal. Por ejemplo, aquí en Belo Horizonte hay un prefecto que no está reconocido como un prefecto de izquierda. Khalil pertenece al partido PSB, Partido Social Brasilero, que no es un partido específicamente de izquierda, reconocido especialmente de izquierda. Sin embargo, el papel de Khalil como prefecto aquí en Belo Horizonte para mantener la cuarentena, para dar respuesta a las vulnerabilidades de la gente, para mantener su firmeza en medio de que el presidente está presionando a los gobernadores y a los prefectos municipales que mantienen esa actitud como él para que abandonen la cuarentena y le den prioridad al comercio, le den prioridad a la economía. Y la postura de prefectos como Khalil o de otros gobernadores como Joan Doria en Sao Paulo o como Wixel en Río, que sí es de un partido reconocido como de la derecha tradicional, ha sido una postura también progresista. Y eso también genera un escenario que es
bastante, pudiéramos decir, multifacético, bastante incierto, porque también las fuerzas de izquierda tendrán que seguir pensando en hacer alianzas con fuerzas que no son precisamente fuerzas de izquierda, pero que tienen determinada responsabilidad política y asumen esa responsabilidad política, asumen esas lideranzas políticas y tienen un papel político concreto dentro de la sociedad brasileña, con electores, con grupos que también tienen liderazgo dentro de la sociedad brasileña, con las que hay que sentarse a conversar y hay que sentarse a establecer alianzas de cara a cualquier escenario político, de cara a cualquier escenario electoral que pueda surgir dentro del presente y el futuro brasileño. Es decir, que cuando hablemos de cómo serán cómo se sucederán los escenarios de izquierda, tenemos que pensar seguir pensando necesariamente en futuras alianzas y no en aquellos escenarios ideales que a veces pensamos desde del pensamiento de izquierda, de alianzas solo de fuerzas de izquierda. Pero de que hay potencial político, hay potencial para asumir también determinadas responsabilidades, y de hecho se han asumido, y hay potencial también dentro de las propias comunidades, dentro de los sindicatos, dentro de diferentes sectores que también yo creo que deben ser tenidos en cuenta en estas circunstancias. Silvânia? Penso que a gente precisa dialogar na perspectiva de que não há diferença entre Bolsonaro e Mourão. Nós só estamos trocando de patente de um capitão reformado, expulso da academia, porque foi diagnosticado com insanidade mental para continuar no exército, então ele teve que sair, e aí se viu na perspectiva de uma carreira na vida política, né, com o primeiro mandato de vereador no Rio de Janeiro, e depois decolou 30 anos de carreira como deputado, quase 30 anos estão como deputado federal, e nesses 30 anos, 3 projetos apresentados na vida, né? Então, esse é o presidente que temos. E de outro lado, a gente tem um vice, Hamilton Mourão, que é do Exército e ingressa no Exército em 1972, ainda em plena ditadura. Então, tem uma vivência, assim, de alinhamento político, viveu toda a envergadura da ditadura no Brasil também, que não foi uma ditadura simples, assim como em vários países da América Latina, foi tão dura, tão drástica, tão perversa enquanto outro lugar. Ele tem uma experiência política intensa, né? Qual nação hoje não é coordenada e governada pelas Forças Armadas, né? Mesmo que seja na perspectiva da consultoria, o Exército, as Forças Armadas sempre esteve ao lado do projeto político das grandes elites mundiais. Então, a gente está falando deste projeto, né, que, independente de quem esteja, ele vai seguir dando prosseguimento nos interesses. E a gente tem hoje um exército muito dividido. Esse é um problema central. A gente tem um exército dividido em termos de alinhamento de projeto. Que pretende dar seguimento ao aprofundamento, havendo desmantelamento da nação, ou seja, o Brasil vai ficar sem nada. E um outro projeto que tem ainda um projeto nacional, que é de preservar as instituições nacionais, de preservar as estruturas nacionais importantes que se tem para dar continuidade. E nesse meio, a gente tem uma direita dividida e uma esquerda ainda mais dividida, porque então o ex-presidente Lula, não existe possibilidade dele ser novamente candidato, porque os processos não se encerraram. Ele foi julgado de um processo, mas ele tem ainda vários outros, no mínimo mais 10 processos a ser julgados, né? Nós temos aí na tentativa de fazer uma transferência de voto, como foi feito agora com o Haddad, né, que foi candidato do PT neste momento, mas é uma cisão muito grande de interesses entre Haddad, Ciro Gomes, entre
entre o PSOL, que é o Guilherme Boulos, né, e tantos outros. Então, a esquerda ainda não tem uma unidade. Então, a pergunta que nós estamos, neste momento, fazendo, como será amanhã? Qual que é, de fato, o projeto que a esquerda se apresenta? Um deles é nítido, é fazer uma pressão gigante nas instituições judiciárias para que convoque o ministro Moro para que ele venha responder às acusações que o presidente Bolsonaro faz neste momento, que são acusações graves, gravíssimas, né? Então, a gente precisa ter resposta disso para a gente ter qual o caminho seguir pós-pandemia, com qual projeto nós vamos minimamente poder sentar para dar continuidade deste governo ou instaurar um novo governo, se é por impeachment da chapa como um todo, né? Ou se nós vamos chamar novas eleições. Porque se a gente chama impeachment Bolsonaro e Mourão, são novas eleições. Temos condições de ter novas eleições neste momento? Nós estamos avaliando que não. É seguir no arranjo político interno com o Rodrigo Maia? Não sabemos, pode ser que sim ou não, mas o Rodrigo Maia também segue no aprofundamento da agenda neoliberal instalada neste momento, né? Ter movimentação da derrubada do Guedes para que a gente consiga salvar parte dessa economia. Esse ainda não está dito numa perspectiva de população, onde você tem, como o professor Luiz bem disse, nós temos uma média de 35% da população apoiando ainda cegamente o governo do Bolsonaro. Então, isso é muito sério. Mas nós acreditamos que a esquerda precisa ter um projeto que tem um alinhamento intenso, popular, com os movimentos sociais, com a população indígena, com a população negra, um projeto que dê retorno a um fôlego, a um respiro a essa população que vem aprofundando a sua miserabilidade, desemprego, intensamente com a pandemia. Agora o desemprego está dando um salto gigantesco no país, né? Então a gente precisa fazer um projeto de fato que seja popular e que dê conta de ramificar nas periferias, nas comunidades de base, nos interiores, para dar resposta à diminuição da desigualdade que a gente vive neste momento. Uma coisa muito grave que a gente vem vivendo agora. Neste momento de grande pandemia, há um projeto tramitando na Câmara pelo o Partido do DEM, Partido dos Democratas, dizendo que vai ter um congelamento de salário até possivelmente 2022, né, de todos os serviços públicos, do federal ao municipal. Só que não há uma diferenciação de níveis de congelamento salarial para categorias. Então, quem ganha R$800 no serviço público, que são trabalhadoras que são encarregadas da limpeza, há juízes que ganham mais de 100 salários mínimos, R$70 mil ou mais, congela-se o salário. Mas há uma proporção e muito, a curva não fecha, porque há uma desigualdade muito grande. E no momento que a gente começa a viver uma inflação, uma hiperinflação crescendo. Começa a faltar alguns produtos. Os produtos aumentaram assim, de forma muito significativa, a alimentação está muito mais cara, produtos de higiene muito mais caros, medicação absurdamente cara, produtos que diz respeito à cesta básica, legumes, verduras, aumentou assim, gigantescamente de preço, e você tem, em contrapartida, um achatamento dos salários e um congelamento do salário. E você tem também um congelamento do teto dos gastos. Então, há um estrangulamento da economia, desde os municípios aos estados. Mas sabendo que são os municípios, são nas comunidades, é na troca cotidiana, é na compra do armazém do lado, é na compra do sacolão, é na compra da vendedora de porta em porta, é que a gente faz a economia girar. Porque
A classe trabalhadora, ela não poupa, não tem poupança. Tudo que ela ganha, ela investe, ela devolve, ela faz a economia girar. Em contrapartida, as grandes classes econômicas estagnam as suas rendas, mantendo os seus privilégios, poupando. E a classe trabalhadora não tem como poupar. Então, se há um congelamento do salário, mas você há um aumento dos gastos, você estrangula a vida das pessoas, a vida da população mais pobre, e com isso você vai aumentar, para além da pandemia, a curva de miserabilidade e também a curva de morte. E nessa curva de morte, você também aumenta o feminicídio, aumenta os homicídios, aumenta os assassinatos em geral. Então, isso é muito, muito grave, muito sério. Yo quería preguntarle a Michael y también a Silvania si quieren después, vamos a hacer otra ronda y me parece que quizás debemos ir cerrando las preguntas de la ronda. Quisiera dejar la pregunta para que ustedes contesten sobre qué impresión queda en Brasil del programa Mais Médicos, donde los varios miles o centenares de médicos cubanos sirvieron en Brasil y la posición, en mi opinión, ustedes pueden tener la de ustedes y hablar cada cual lo que entienda, pero a mí me parece que la posición ideológica de Bolsonaro en contra de estos médicos y de la relación con Cuba fue como un cuño de demostrar sus credenciales de derecha. Empezó por decir que no iba a negociar nada. Yo creo que hubiese sido una negociación compleja, difícil, porque iban a tener que incluir la Organización Panamericana de la Salud. Cuba, el gobierno cubano, en mi opinión, en ocasiones es bastante rígido con algunos de esos contratos que a mí me parece que podrían ser negociados de una manera más respetuosa del médico cubano como ciudadano, pero eso no es lo que más me importa. Yo creo que en este caso concreto Bolsonaro entró a la presidencia con una postura que decía que no iba a negociar nada. El primer día todo el dinero directo para los médicos cubanos y si no, que se fueran. Entonces, con esa postura yo creo que no hay nada que hablar. Tú no puedes hacer crítica al gobierno cubano de falta de flexibilidad cuando del otro lado la única posición posible fue aceptarlo un ultimátum del presidente Bolsonaro. Por lo cual yo quisiera que ustedes hablaran eso. Esa es mi principal pregunta. Si no tienen tiempo, no contesten esta segunda que les voy a dejar. Yo creo que el Brasil con la derecha entró con un discurso, una retórica de apegarse a los Estados Unidos, particularmente al presidente Trump, desde una idea de populismo de derecha, pero las realidades han sido más duras y a la larga Itamaraty y el propio presidente han tenido que ajustarse a dónde Brasil cabe en la economía mundial. Y los Estados Unidos no son los Estados Unidos de la segunda posguerra, cuando eran el 53% del producto global. En este momento la relación con China no es una relación temporal, ha ido construyendo un mercado muy importante para los productos brasileños y aunque Bolsonaro puso todo su cerebro y su corazón en Washington, el estómago está más en Beijing y todo parece indicar que lejos de optar por seguir esa agenda ideológica y arruinar la gestión de política económica exterior de su gobierno, él ha optado por bajar el tono y entrar en algún tipo de acomodo con China, porque aunque Trump promete mucho, en la práctica no puede perder los estados del medio oeste, donde están los agricultores norteamericanos, que son unos naturales competidores de la agricultura brasileña y del gran, ¿cómo se dice? Agrobusiness, en inglés, en español sería las grandes corporaciones agrícolas brasileñas. Entonces, les dejo esas dos preguntas. Me interesaría más la primera. Si no tienen tiempo, no importa, con la segunda, déjenlo allí. Luis, ¿tú tienes algo que decir a este respecto? Yo lo que quisiera aclarar, o apuntar algo a lo que tú estabas comentando, es que no solo Trump promete y no hace nada, yo creo que también hace daño
hay que recordar que tanto a Macri como a Bolsonaro en Brasil y Argentina les impuso unos aranceles al sector de la sideromecánica. Entonces, yo creo que también le infligió ahí un golpe bastante duro a Bolsonaro y a su intento de básicamente ser un espejo de Trump. En este sentido también, por ejemplo, yo, quisiera hacerle una pregunta con respecto a también ya en el Amazonas se ha visto, por ejemplo, que numerosas tribus y personas, por supuesto, no tan alejadas a los centros de civilización de toda la costa en el Atlántico, están sufriendo bastante el coronavirus. Sin embargo, por supuesto, el sistema de salud no es tan desarrollado en todas estas zonas más pegadas al Amazonas que en la costa. ¿Hay alguna posibilidad de que estén ocurriendo más muertes y no hayan sido contadas en toda esta región? Puede ser que de cara a una futura elección haya una movilización en todas estas regiones más enfocadas en la agricultura y, por supuesto, toda la región esta forestal, y también esto cómo impacta de cara a posibles, el coronavirus, cómo impacta a posibles exportaciones de los medios forestales, y también teniendo en cuenta toda la situación que hubo con los incendios, personas afiliadas a estos negocios prendiendo fuego al Amazonas, todos los intentos que ha habido de certificación en algunas zonas del Amazonas. Harold, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieras hacer para provocar a Michael y a Silvania? Porque ellos son los invitados de lujo. Sí, claro. A ver, yo creo que a mí no me sorprende que Trump tenga los problemas que tiene en estos momentos, porque realmente es un patrón. Es decir, la corrupción, los cargos de corrupción que estábamos viendo presentados hacia la familia de Bolsonaro, me recuerdan mucho. Es decir, Bolsonaro es un presidente conservador de derecha que llega al poder después de prometer que él va a eliminar la corrupción del Partido de los Trabajadores. Y un par de años después lo que estamos viendo es una corrupción posiblemente mayor. Eso me es familiar porque nosotros estamos haciendo este programa en un país donde un presidente que llegó al poder llegó prometiendo que iba a drenar el pantano, y al final ha habido más corrupción que nunca en los Estados Unidos. Entonces, estos dos presidentes son muy amigos también. Creo que hay una correlación en el modelo autoritario de derecha que ellos utilizan y las formas corruptas también que tienen de hacer las cosas. Hoy Luis Carlos nos avisó de que había un webinar muy interesante en el centro Wilson, en Washington. Y entonces una especialista en ese webinar estaba hablando estaba hablando de Brasil, del manejo de la crisis del coronavirus y todo eso. Otro de los participantes en el debate ese hoy era Thomas Shannon. Thomas Shannon fue su secretario de Estado. Entonces, es su secretario de Estado. Entonces, Thomas Shannon estaba en la conversación y ella empieza a hablar y le recuerda a Thomas Shannon, su nombre es Margaret Dalcolmo. Es decir, ella trabaja en un instituto que está vinculado a la salud. Margaret Dalcolmo le dice a Thomas Shannon que ella quiere recordarle que Brasil ha sido drenado en los últimos años de mucho de su personal médico por mucha gente que se ha ido para Estados Unidos, atraídos por Estados Unidos. Y entonces Margaret Dalcolmo se lo dice a Thomas Shannon: quiero recordarle que estamos en medio de una crisis con menos médicos porque ustedes se han llevado muchos médicos para Estados Unidos. Y si a eso le sumamos, ella podía haber mencionado el tema de los cubanos perfectamente ahí también, porque no solo se llevan el personal médico brasileño, sino que también hace que el gobierno brasileño saque también el personal internacional que tiene en el país. Y entonces por eso se llega al estado médico en el que está el país ahora en medio de una pandemia, ¿no? Y quiero terminar con un comentario y una pregunta, ¿no? Es decir, yo creo que la derecha latinoamericana, como le pasó a la izquierda latinoamericana hace unos años, está chocando con la realidad. ¿Ya? Si la izquierda latinoamericana tuvo que chocar con el fin de los commodities y con la crisis de los 2008, que fue una prueba económica fuerte y puso en crisis los modelos de izquierda en América Latina,
Bueno, ahora la derecha tiene que chocar con la realidad también de que hay una crisis de coronavirus y una crisis económica también que vendrá por eso. Es decir, a todo el mundo le llega su carnaval, como decimos en Cuba, ¿no? Entonces, la pregunta que les quiero hacer a ellos es, en este momento de crisis y con todo lo que está pasando ahí, yo quiero saber la libertad de prensa, hasta qué punto la ha logrado mantener, porque Bolsonaro es una persona con métodos bastante autoritarios. Él ya tenía conflicto, por ejemplo, con Glenn Greenwald y su esposo, que tengo entendido que es un político importante también ahí en Río. Él estaba teniendo problemas también con los medios que eran de oposición a él, con Fola, con todos ellos. ¿Ha utilizado Bolsonaro algún método coercitivo para limitar la libertad de expresión o la libertad para consolidarse en el poder de alguna forma? Es decir, ¿esto le ha servido a Bolsonaro en ese sentido de alguna forma? Bueno, vayamos entonces a la ronda final sobre con la respuesta de ustedes, Michael y Silvania. Sí. Bien, con el programa Más Médico, la verdad, la pregunta se responde con otra pregunta. Yo iniciaría con otra pregunta. ¿Qué pudiera hacer de Brasil en estos momentos de pandemia si tuviera aquí los casi 8.000 médicos cubanos que estaban formando parte del programa Más Médico? Porque evidentemente, concretamente en estos momentos ya hay carencias de personal. Hace muchos días que hay carencia de personal, hay falta de atendimiento, es insuficiente, las instalaciones y su personal es insuficiente para dar abasto a las filas de personas llegando con síntomas de coronavirus en varios estados. Ya están sobrepasados el personal que se tiene y las estructuras que se tienen. Entonces, por ahí pudiéramos comenzar con 8.000 médicos más que pudiera estar haciendo el sistema de salud brasileño. Y es que Bolsonaro no solo estableció este discurso y esta práctica ideológica expresada en la política con respecto al programa Más Médico, especialmente hacia los médicos cubanos, sino que también prometió a esos mismos médicos, les prometió que si se quedaban en Brasil los iba a recompensar inmediatamente con hacer negociaciones con la Sociedad Médica Brasileña, con la Asociación Brasileña de Médicos, para viabilizar la legalización de sus títulos y que pudieran conseguir trabajo. Ya sabemos que más de casi 2.000 médicos, se calcula, casi 2.000 médicos cubanos se quedaron por acá, esperando por diversos motivos. Algunos se habían casado, otros ya tenían familia, etcétera, etcétera. Pero el hecho fue que en todo este tiempo, esos médicos han pasado miles de peripecias, han tenido miles de escaramuzas. Él ha tenido manifestaciones de que va a legalizar, de que va a propiciar, de que va a ayudar, y finalmente, incluso en medio de la pandemia, Bolsonaro tuvo expresiones, o algunos allegados a Bolsonaro han tenido expresiones de que no precisan de los médicos cubanos, que ni en teoría ni en la práctica ni van a precisar ni precisarían de volver a retomar las negociaciones o un acuerdo de intercambio médico nuevamente con el gobierno cubano, en medio de la situación que se está viviendo en Brasil con respecto a la pandemia. No obstante, en el estado de Manaus, en Amazonia, que es uno de los estados más afectados, que ya ha tenido que abrir fosas comunes para enterrar. Quizás de eso no se habla mucho en los medios internacionales, pero ya ha habido fosas comunes en Manaus para enterrar a sus muertos. Se aceptó, el gobierno del estado está viabilizando la legalización y el trabajo de decenas de médicos cubanos de los que se quedaron
de los que están acá. Pero ha sido una iniciativa del gobierno del Estado. Y enfrentándose desde el punto de vista legal, enfrentándose desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista judicial, con el gobierno federal, que sí tiene una actitud férrea y dogmática en este sentido, aún necesitándolo. Es decir que el programa Más Médico sirvió como parte del discurso, como tú decías, Arturo, parte del discurso populista de derecha de Bolsonaro, de enfrentamiento con el polo ideológico de la izquierda, específicamente con el gobierno cubano, y ellos, aún en medio de cualquier situación de contingencia que pueda afectar a su población, ellos van a mantener esa postura. Y quería especificar en esto, porque hablamos de Mandetta y hablamos de Moro, y quería aprovechar para decir que ni Mandetta es víctima, Mandetta es un resultado, es producto y es resultado de las propias políticas que acompañó junto al gobierno del que él formaba parte. Porque Mandetta fue el ejecutor y también fue el instigador de la eliminación del programa de intercambio con el gobierno cubano y del programa Más Médico. Pero también fue instigador de la eliminación del SUS, que es el sistema de salud integrado, que es el sistema de salud pública brasileño, que es un sistema que fue ampliamente revigorizado por los gobiernos de izquierda y que en la práctica es un sistema bastante bueno, pero que con el gobierno de Bolsonaro y con la asunción en el ministerio de Mandetta, que es como decimos acá, un hombre de derecha, definidamente de derecha, también comenzó a tener agresiones en el sistema de salud pública, a tener limitaciones de presupuesto, y todo eso es lo que recibió la población brasileña. Es el momento en que se llegó cuando comenzó esta pandemia de coronavirus. Y Mandetta hizo una buena gestión durante este tiempo de la pandemia, durante el tiempo de la pandemia que él estuvo al frente del ministerio. Pero evidentemente todo lo que como estructura el sistema de salud público brasileño estaba sufriendo también era parte de la actitud desde el punto de vista ideológico, político y también administrativo y gubernamental de ese ministro, que hoy varios medios brasileños e internacionales y nosotros mismos lo podemos tener como víctima de Bolsonaro. Él no es víctima de Bolsonaro, él es un producto de lo que él mismo fomentó dentro del gobierno de Bolsonaro, y fue una consecuencia también su salida de ese propio gobierno, como lo es Moro, que también tuvo unas posturas como ministro de Justicia sumamente derechistas, sumamente extremistas, pidiendo licencia para matar en las calles brasileñas, extremando las medidas de persecución y de no cumplimiento de las normas, de los protocolos legales para combatir el crimen organizado, etcétera, etcétera. Así que también yo creía que valía la pena precisar eso. Ninguno de los dos es víctima. Los dos son parte del producto y del resultado que está teniendo este gobierno, que lamentablemente, aun cuando nosotros tenemos que concentrarnos hoy en las caras visibles de este gobierno, los que más están sufriendo no los estamos viendo aquí. Y no están siendo presentadas sus caras en las televisoras ni en los medios, que son las personas que están en las zonas vulnerables, son las personas que están en la fila de los hospitales sin poder ser atendidos, son las personas que están muriendo, y eso sí se ha presentado incluso en los jornales en los noticieros de una televisora como Globo, que es de derecha, y que sin embargo ha tenido que presentar ejemplos de personas que han muerto en las filas esperando poder ser atendidos, y no, el sistema no está dando cuenta de ello. Es lo que yo podía decir. Michael, yo incluso hasta he escuchado, yo estuve en una escuela de verano de la CEPAL hace 2 años atrás,
Incluso hubo personas que a mí me dijeron que en materia de salud la agenda de Mendieta era retrógrada, no solo con respecto a los gobiernos petistas, sino a posiciones que había defendido José Ceja en los gobiernos tucanos en relación al aseguramiento de salud, apertura de salud a más familias, capacidades de salud que estuvieran abiertas a personas de más bajo ingreso. No sé si en eso tú o Silvana quieren decir algo. La verdad, por lo que yo sé, he tenido información, incluso conversando con la propia Silvania, pero voy a dejar que ella hable mejor. Pero la historia del sistema de salud brasileño y de los logros de ese sistema y la ampliación del sistema de salud público comenzaron y se evidenciaron a partir de la declaración de la Constitución del 88 y se fueron ampliando a partir de la Constitución del 88. Es decir, que como tú alertas, como tú adviertes, no es solo no fue específicamente una ganancia de los gobiernos de izquierda, sino una política dentro de la propia Constitución que amplió las posibilidades de acceder a derechos como eso. Pero yo creo que Silvania puede dar un poco más de argumento en este sentido. Como que o nome do ministro da Inglaterra, que do inglês, o ministro da Inglaterra que... Margaret Thatcher. Não, o ministro. Então... Gordon. O ministro que saiu da Covid. Gordon. No, primer ministro inglés, británico. El actual se llama Boris Johnson. Boris Johnson. Começando por aí, aqui no Brasil hoje vivemos um pouco dessa realidade que Boris Johnson viveu, porque estávamos num aprofundamento de derrota e desmantelamento do SUS, e que estava muito impregnada na campanha de Bolsonaro e todos os seus bolsomínios, né, os seus robôs, como aqui a gente gosta de chamar, também na defesa desse desmantelamento e privatização do SUS. A pandemia, né, tem os seus males, mas tem, então vamos chamar que tem seus benefícios. Porque neste momento, toda essa comunidade burguesa, aristocrática que ainda a gente tem nesse país, conservadora, agrária, eles estão se recorrendo para salvar as suas vidas ao Sistema Único de Saúde do Brasil, que é o SUS. É um modelo cunhado no modelo primeiro britânico, depois melhorado e ampliado a partir do modelo alemão, que é fundamental, né, que vem atendendo toda a população brasileira de forma justa, no aprofundamento das desigualdades que nós temos, no empobrecimento, vem fazendo um trabalho fantástico. E o que a gente perde muito com a saída dos médicos cubanos? Mais de 3 milhões de brasileiros e brasileiras deixaram de ser atendidos pelo sistema de saúde da família com a saída dos médicos cubanos. Porque o filho doutor formado, né, pela grande burguesia, jamais, ele não quer ir lá para as casas de pau a pique, que nós chamamos aqui no Brasil, que são casas construídas de pau acima dos alagoados, né? Não querem ir para aquela região salvar vidas de pessoas indígenas, de pessoas negras, de pessoas ribeirinhas, de pessoas empobrecidas. Eles querem continuar nos centros urbanos ganhando no mínimo 15 a 20 mil reais por mês. E aí a gente tem os médicos cubanos que vão para os interiores, né, conhecendo de fato a realidade brasileira, que é muito diferente do campo, das cidades, salvando vidas e levando o mínimo de dignidade, de saúde para essa população. E com essa saída, por que a gente vê um grande crescimento, um aumento da pandemia do coronavírus na região do Amazonas, que é uma das regiões mais empobrecidas do país, nos seus interiores? Falta de saúde pública, de saúde da família. Ou seja, desse médico cubano que atuava lá, que ia de porta em porta, levando soro, levando medicamento básico, levando informações básicas, socorrendo aquela família
naquela vida mais simples, mas tão digna, dessa possibilidade de morrer por causa de uma infecção urinária, de uma infecção estomacal, de uma dengue, vamos dizer assim. Então, isso perde a população brasileira. E a pandemia vem mostrando para os centros urbanos o tão quanto importante é o papel do médico familiar, porque neste momento seria muito importante ter um médico da família, porque as pessoas iriam sair menos de casa, o médico iria levar o socorro até a sua casa, fazer o teste na sua casa, levar a medicação na sua casa, e você não ia ser um transmissor horizontal, porque você ia sair menos de casa para ir no centro de saúde, para fazer o teste, para buscar sua medicação. Então, isso é um pilar fundamental da ausência dos médicos, por exemplo, dos médicos cubanos aqui no nosso país. Isso é uma falta inigualável, né? Em alguns países, em alguns estados, como Maranhão, o próprio Amazonas e em outros, recorreram de forma autônoma, porque neste momento tem uma ressalva de um projeto da Câmara dizendo que os estados, como nós não temos presidente, o presidente está louco, né? Ele é um bobo da corte, os estados têm autonomia para fazer as suas políticas estaduais internas no diz respeito ao enfrentamento à pandemia. E alguns estados estão recorrendo aos médicos que ficaram por aqui, tantos outros, para que se incorpore ao grupo de atenção e tratamento à saúde das pessoas, principalmente nos grandes grupos que de fato não podem sair de casa. Então isso está sendo fundamental. E a nossa grande burguesia, vou chamar assim, estão sentindo na pele a importância da saúde pública, como Boris Yeltsin, que quase morreu de coronavírus, foi tratada na saúde pública na Grã-Bretanha e saiu com um discurso diferente, dizendo da importância do serviço público de saúde mantido pelo Estado. Então, acho que pós-pandemia, algumas políticas elas vão ter uma relocação de alguns interesses básicos, manutenção básica do papel do Estado, não tanto o Estado mínimo para micro, mas como um Estado de fato, o papel real que o Estado deveria ter. Então, acho que isso é fundamental. Em relação à questão do Amazonas, a pandemia e a quarentena são para alguns, porque os nossos deputados e deputadas estão trabalhando de forma remota, mas não estão deixando de votar nas propostas que venham a trazer prejuízo para a classe trabalhadora. Neste momento, o governo acaba de votar uma regulação ambiental aumentando a área de desmatamento na Amazônia. E isso é muito sério. E esse desmatamento da Amazônia, que de 2019 para agora, de março, aumentou em 51,8%, já dá uma consequência grave, por exemplo, nas cataratas da Foz do Iguaçu, que está completamente seca, coisa que não se via há 1000 anos, né? Está completamente seca, então isso é muito sério, isso é em consequência dos desmatamentos aumentados e ampliados na Amazônia. Em consequência disso, o governo acaba de aprovar também uma lei que é de remanejamento das terras quilombolas e terras indígenas, gravíssimo, né? E em algumas regiões que é nítido que você tem ali no seu subsolo uma grande exploração, por exemplo, do urânio. Então, isso é muito sério. Então, o Estado não deixou de trabalhar na sua política perversa de desmantelamento da economia, de aprofundamento da crise, de aprofundamento das normas do FMI. Isso é muito sério. Outro dado que o professor pergunta sobre a questão dos meios de comunicação. A gente tem ainda, né, uma certa liberdade de expressão que está lá cunhada na nossa legislação, mas nem por isso deixou de aumentar em 30% em número de ameaças e assassinatos de jornalistas no Brasil nesses últimos meses. Aumentou 30% de 2019 para
para 2020. Então, isso é sério. Então, há um controle, né, sim, da comunicação, ainda ela está nas mãos da grande mídia, e aí um dos plutocratas é a família Marinho, que controla a Rede Globo, Globo, Exame, Veja e outros meios de comunicação, né, Globoplay e tantos mais, ainda é centrado neste grupo, que tem um interesse difuso neste momento de crise no país, crise política, econômica, institucional e etc., mas continua caçando a mídia alternativa, que a gente tem que dizer que foi um erro também no governo Lula de não ter, de fato, caçado a concessão da grande mídia. Muito pelo contrário, ele aumentou. Então, isso foi um grande prejuízo. Muchas gracias le damos a los profesores Silvania Moraes y Michael Pons Giral. De verdad que nos han dado una presentación muy útil para entender la situación brasilera. Como saben, este diálogo que ha sido fraternal, abierto, nos ha gustado mucho escuchar y te lo agradecemos a nombre nuestro y a nombre de la audiencia. Este es Nuestra América. Estuvimos con los profesores Silvania Moraes y Michael Pons desde Brasil, y también estuvo Luis Carlos Batista Washington, politólogo y abogado, Harold Cárdenas, politólogo y editor de La Joven Cuba. Estaremos mañana de nuevo, martes, miércoles y jueves, mientras dure la pandemia, aproximadamente sobre las 6:30, 7 horas del este, desde Estados Unidos para Cuba, para América Latina. Esto es el programa Nuestra América. Hasta luego, y no se pierdan los que también van. Hasta luego. Chao. Chao, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Sigamos juntos.